Bienvenidos a Los Maestros del Valor, el primer programa de evaluación en México. El día de hoy conoceremos al maestro Jorge Reséndiz Velázquez. Él es maestro en evaluación de bienes por la Universidad Autónoma de Querétaro. Lo hemos invitado para hablar sobre el tema Observatorio Metropolitano de Querétaro, un proyecto digital para determinar el valor de un inmueble basado en sistemas de información geográfica. ¿Qué es un observatorio de valores? ¿Qué es una zona metropolitana? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que existen respecto a la evaluación tradicional? De esto y más nos hablará el maestro Jorge, así que acompáñenme a la ciudad de Querétaro a conocer esta y otras respuestas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un programa más de Los Maestros del Valor. El día de hoy hemos invitado al maestro Jorge Reséndiz Velázquez. Buenas tardes, maestro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este su programa. Lo hemos invitado para hablar sobre sistemas de información geográfica, modelos de valor. Hablaremos más adelante de su tesis. Sabemos, para nuestra audiencia, pues todos los días en el mercado se hacen miles de avalúos, ¿verdad? Para notarías, para SAT, entre particulares, etcétera, para banco, Infonavit. Hay muchos motivos por los que una persona puede incurrir en hacer un avalúo. Entonces, antes de entrar de lleno en lo que es su investigación, ¿nos podría platicar un poco sobre cuáles son los métodos que usa la evaluación inmobiliaria tradicional, la que tiran el día a día de este mercado? Bueno, mucho gusto primeramente, reiterar el agradecimiento por la invitación. Sí. Es muy bueno que haya este tipo de espacios para dar a conocer y difundir las investigaciones que realizamos. Primeramente, sobre la pregunta, me gustaría remarcar un poco, recalcar la diferencia que tenemos entre los enfoques y los métodos. Okay. Muchas veces se confunden. En evaluación tenemos tres enfoques, que es el de rentas, que es el físico y que es el de mercado. Y tenemos por su parte métodos, independientemente del enfoque que tú utilices, vas a utilizar métodos. Puede ser homologación, puede ser el método crítico, puede ser regresión lineal, simple, múltiple. O sea, hay infinidad de métodos que no son propiamente métodos de la evaluación, sino que vienen de otras disciplinas que se absorbieron hacia la evaluación, se adaptaron y se utilizan. Dentro de los enfoques que comentaba, generalmente el más usual o el que se aplica o el que determina el valor de un inmueble es el método de mercado. Pero también tenemos por otra parte el método físico y el método de capitalización de rentas. Esta diferencia la hago porque a veces hay una confusión entre que si es un método, que si es un enfoque. Y va referido a lo que me comentabas sobre los tipos de avalúos. Hay infinidad de tipos de avalúos. Generalmente en el mercado nosotros vamos a encontrar, más bien, si tú miras un avalúo vas a encontrar que generalmente vienen dos leyendas: objetivo del avalúo y propósito del avalúo. El objetivo del avalúo, sin importar para qué se vaya a utilizar, siempre es uno: conocer, estimar, determinar, como le queramos denominar, el valor de un inmueble. Y el objetivo del avalúo va a ser el para qué lo vas a utilizar. Es decir, si lo vas a utilizar para una compra-venta, ya sea que tú lo vayas a comprar o que tú lo vayas a vender, ya sea que vayas a solicitar un crédito por la misma compra-venta, porque vayas a solicitar un crédito de liquidez, porque vayas a hacer un pago a pasivos. A lo mejor ya tienes un crédito con Infonavit, pero viene un banco y te ofrece una alternativa mejor. O viceversa, lo tienes con algún banco, viene una institución tipo Fobiste y dices, no, pues acá me conviene más, entonces me cambio. Puede ser una infinidad de cosas, desde la más simple, conocer cuánto vale tu inmueble. Entonces, en base a eso, tú requieres y ocupas un avalúo. Tú te acercas a un valuador. Entonces, el valuador te ofrece diversas características o diversos tipos de productos. El avalúo más, digamos que la escala más primordial del producto es tener el avalúo para definir el valor de un inmueble. Que no tiene ningún impedimento, tú te puedes ir por cualquiera de los tres enfoques o incluso ocupar los tres y puedes utilizar el método que más te convenga. Sin embargo, cuando entramos a avalúos que son requeridos por una autoridad, llámese un banco, llámese el Infonavit, el Fobiste, o por ejemplo para el pago de impuestos con alguna dependencia, catastro, con el SAT, con alguna herencia, algún juzgado, ahí sí requiere cierto tipo de lineamientos.
que puede ser un avalúo comercial validado por una unidad de evaluación, a su vez dada de alta ante la Sociedad Hipotecaria Federal, o puede ser un avalúo que para casos de Querétaro estamos hablando de un avalúo antiguamente llamado catastral, ahora es el avalúo, antiguamente llamado fiscal, ahora llamado avalúo hacendario. Estos casos de avalúos requieren ciertos lineamientos que a lo mejor no cualquiera los puede realizar, sino que tienes que estar reglamentado y tienes que estar acreditado ante las instituciones de acuerdo a los requisitos que ellos te piden. En este caso de avalúos, lo relevante es que ellos te asignan o te dan los lineamientos a seguir. Puedes que sea mediante un sistema informático donde te proponen el método y tú te dedicas a llenarlo, o a lo mejor es en formato libre, pero igual va referido a los lineamientos que ellos te ponen. En estos casos, los más usuales, hablamos de concluir por un enfoque físico o un enfoque de mercado, pero casi siempre con el método de homologación. Entendiendo el método de homologación como aquel en donde utilizamos una serie de factores, los multiplicamos, obtenemos un factor resultante y ese factor resultante lo aplicamos en un promedio de acuerdo al número de muestras que tenemos. Pueden ser, por lo generalmente se aplican 6, pero tú puedes tener tantas como quieras. Aplicamos esa factorización y obtenemos el valor unitario concluido. Eso es por lo general lo que se utiliza. Hacía la diferencia y remarcaba un poco sobre esto porque estos obviamente van un poco limitados porque tienen que tener ciertas características que ellos te imponen. Pero cuando tú eres evaluador y cuando tú te dedicas a cumplir la función primordial, que es el definir el valor, pues va sobre el avalúo más simple, el avalúo comercial. Ahí sí tú te puedes ir por cualquiera de los métodos que ocupes, pero si hablamos como tal, ¿cuál es el que más se utiliza? Sí. Conclusión, enfoque de mercado y método homologación. Ok, perfecto, maestro. Bueno, vamos a, como concepto, su investigación describe el Observatorio Metropolitano de Querétaro. Y bueno, voy a leer, recordemos que este es un programa para dirigido a estudiantes de especialidad y maestría en evaluación. Voy a leer el título completo de su investigación, es El mercado inmobiliario y su complejidad para la generación del Observatorio de Valores, modelo para la zona metropolitana de Querétaro. Entonces, bueno, me gustaría que nos explicara para la audiencia de qué trata su investigación, cuál es el concepto del Observatorio de Valores y, bueno, qué propone de diferencia contra lo que acabamos de escribir en la evaluación tradicional inmobiliaria, que es enfoque de mercado, método, homologación, el más usado, ¿verdad? Sí, así es. Primeramente, bueno, definiste muy bien, lo leíste el título completo. Hay un dato curioso sobre eso. Como es un proyecto académico, generalmente tienes que seguir un lenguaje técnico muy especificado. En este caso nos pedían un título que abarcara máximo 20 caracteres, sin incluir los espacios. Entonces, así como lo leíste, suena como muy rebuscado. Obviamente a lo mejor no te dice mucho o te dice algo más de lo que no es. Entonces a mí me gustaría ir por partes. Hablamos primeramente del mercado inmobiliario. Como tal, el mercado inmobiliario, nosotros en la práctica, en la evaluación, no entendemos cómo hacer la búsqueda o el muestreo de diversos comparables, que son los que vamos a utilizar para hacer nuestro avalúo. Cuando hablamos de un observatorio de valores, primeramente como tal, el observatorio, si nosotros vamos a la definición, así puntual de lo que es un observatorio, nos dice que puede ser una institución, una organización, una plataforma, en sí un grupo donde se aglomera, donde se conjunta información que tiene que ver con especificado tema. Puede ser para monitorear, puede ser para vigilar, para controlar, para proponer alternativas, para proponer métodos y demás. En este caso, visto desde el propio título, hablamos de un proyecto muy teórico que surgió, que nace como una propuesta de tratar de explicar o definir qué es lo que se necesitaría para generar el observatorio. Sin embargo, a medida que se avanza en la investigación, vamos avanzando y vamos descubriendo que es posible además llevar a cabo, implementar la plataforma de manera que tengamos una herramienta funcional. Sobre el proyecto en sí, cómo nace, la primera inquietud es que comentábamos en el apartado anterior sobre los distintos enfoques y los distintos métodos. Algo que tú puedes notar muy claramente es que independientemente de a qué método o a qué enfoque te vayas, todos sin excepción, al menos los que yo ubico, se alimentan de una materia prima muy importante, que son los comparables. O sea, no importa si usas un método multivariable, si usas una homologación,
es más, si usas un simple promedio, absolutamente todos requieren el muestreo de un comparable, al menos. Entonces, el comparable es la materia prima del avalúo, es lo que lo nutre. Entonces, si tú no tienes una base o un sustento para esos comparables, obviamente todo lo que vas haciendo carece de fundamento como tal. Ok. Y bueno, por ejemplo, hablemos de su hipótesis. Menciona que es posible la generación de la base de datos del observatorio de valores a partir de un proceso analítico y matemático. Entonces, en este proceso que usted, bueno, en su hipótesis marca que es posible, o sea, los comparables o la materia prima se jalarían de la red con los sistemas de información, ¿o cuál sería, en su modelo, lo que propone la evaluación tradicional donde los comparables es la materia prima? Acá, ¿cómo funcionaría este tema? Sí, aquí no me tocó vivirlo, pero me han comentado que varios años atrás, incluso décadas, cuando uno hacía un avalúo adicional a lo que se hace actualmente. Actualmente, si a ti te piden un avalúo, lo primero que dices, pues, ¿dónde está ubicado? Entonces, requieres hacer una visita. Vas, conoces el inmueble, le tomas fotografías, haces las mediciones pertinentes, lo ubicas, lo parametrizas, dices, de qué materiales están hechos, qué calidad tiene, ves la zona, ubicas demás y demás. Antes existía o teníamos una condicionante, que cuando tú salías a hacer la visita para un inmueble, además tienes que hacer una visita o una inspección para buscar comparables, porque no existían plataformas. Es decir, ahorita tú fácilmente te entras a cualquier página en internet o una página de clasificados y ubicas cientos, decenas o miles de muestras. Dices, casas en venta en tal lugar, casas en renta, locales en tal. Antes tú no tenías ese tipo de facilidades, tenías que ir en un muestreo a campo. Ahora, este tipo de herramientas que te comento, como tal, ya existen. O sea, por mencionar algunas, ¿no? Mercado Libre, Inmuebles 24, inmobiliarias, que tú entras a sus páginas o asistes a sus oficinas y tienen un catálogo de inmuebles en venta o en renta muy extenso. El problema con este tipo de, digamos, de plataformas es que al fin y al cabo son plataformas comerciales. O sea, ellos no persiguen el fin de difundir información, persiguen el fin de publicarlos y que se vendan o que se arrenden. Entonces, aquí lo que tratamos de proponer es un sistema donde nosotros obviamente nos vamos a nutrir de estas plataformas que ya existen. Vamos a tomar sus muestras, vamos a tomar sus comparables y los vamos a agregar en la base. Pero además, cuando uno hace un avalúo, ¿qué mejor comparable tenemos que el propio avalúo, que el propio bien que acabamos de evaluar? Entonces nosotros lo conocemos, nosotros lo fuimos a medir, lo fuimos a ubicar, dijimos de qué está hecho, lo vimos el color, lo probamos, como tal todo, definimos su valor. Entonces ese es el mejor comparable que podemos tener, lo cargamos en el sistema. Entonces nosotros tenemos una parte de las importantes que define un observatorio, es la participación del gremio. Digo, desafortunadamente, al tratarse de un proyecto académico, se quedó, si bien llegamos a una parte de desarrollo de la aplicación, se quedó más en la teoría, porque obviamente no se implementó a nivel profesional. Pero si tú ya lo ubicas con el gremio, lo compartes y sobre todo solicitas su ayuda, el gremio te puede nutrir igual. O sea que, bueno, para nuestra audiencia, al momento, si hemos entendido bien, o sea, el observatorio de valores como concepto ya existe, Mercado Libre y otras plataformas lo usan, pero obviamente no sería del todo confiable porque al fin y al cabo tienen un interés comercial ellos, su interés último no es difundir, sino es comercial. Entonces sería nutrirse de estas plataformas y de alguna manera quitarles el sesgo comercial o el patrocinio, ¿no? Sí, no es competir con ellas como tal, porque esas deben seguir existiendo, simplemente es ampliarlo. Porque si tú buscas en ellos, obviamente te vas a encontrar con cierta información referente al inmueble, pero ¿qué pasa si tú le agregas la información externa al inmueble, al entorno, por ejemplo? Sí, las variables socioeconómicas. Es decir, otro tipo de variables que no son directamente intrínsecas del inmueble, sino que tienen que ver con el entorno. Ok. Bueno, maestro, y ahora hablemos de, si el concepto es el Observatorio Metropolitano de Querétaro, háblenos por favor sobre la zona metropolitana de Querétaro. ¿Cómo se define? Sí, primeramente una zona metropolitana. En Querétaro, en México en general, en la República, si bien se podría mencionar que el fenómeno de la metropolización empieza a ocurrir, según algunos autores, a partir de los años 40, 30 del siglo anterior, del siglo XX. No hay como tales estudios que nos puedan definir o delimitar de qué se trata. Es hasta aproximadamente 1978, casi tirándole a 1980, que viene un autor llamado Luis Uniquel.
Luis lo que hace es que forma el primer catálogo de zonas metropolitanas de la República Mexicana y delimita un total de 12. Él, para definirlas, toma una serie de valores según sus criterios. Dice, son regiones que cumplen con ciertas condiciones y se identifican 4 parámetros principales que debe cumplir una zona metropolitana. Dice, debe tener demografía, es decir, que tú identifiques núcleos poblacionales. Debe tener factores económicos, que esa población tenga trabajo, tenga un quehacer, tenga actividades, que hayan actividades productivas, económicas, que esté fluyendo el dinero como tal. Un tercer elemento es la geografía, el lugar, el espacio, que exista como tal, una extensión territorial, como lo que vemos en cualquier ciudad. Y un cuarto elemento es una organización político-administrativa, es decir, que tú tengas control, que esté organizado, que no haya pues anarquía. ¿Y hay alguna reflexión o consideración respecto al número de municipios que se marque que mínimo tengan que ser 3 o 4, o eso no tiene que ver mientras se cumplan las variables de demografía, etcétera? Recientemente, al menos el último dato que ubico es del 2012, el INEGI junto con la CONAPO, que es el CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, y junto con la Sedesol desarrollaron un documento de limitación de zonas metropolitanas de México. Y para ello se basaron en datos de los censos últimos, tanto los principales como los intermedios, del 2000 me parece, 2005 y 2010. Entonces, en este documento ellos definieron un total de 59 zonas metropolitanas en la República Mexicana. En estas 59 zonas metropolitanas, ellos los requisitos que ponían para que entrara como una de ellas es, independientemente del número de municipios, que haya núcleos urbanos que tengan al menos 50,000 habitantes, cosa que Querétaro cumple de sobra. Pero además, dicen, tú puedes tener núcleos que se adhieran a la zona metropolitana por esa cuestión. Como aquí sucede en Querétaro, nosotros identificamos que tienes a municipio Querétaro, tienes a Corregidora y al Marqués. Prácticamente, si tú te mueves en los límites de la ciudad, no hayas una diferencia entre uno y otro, sino que están completamente agrupados, están completamente en el entorno, están integrados los 3 municipios. Sin embargo, el INEGI te dice, puedes además integrar municipios que a lo mejor no están centrados en el núcleo principal, pero por cuestiones políticas, por cuestiones geográficas, sociales y sobre todo de infraestructura pudieran entrar, como en este caso pasa con Huimilpan. Huimilpan, su cabecera y la mayor parte de la mancha urbana no está a lo mejor integrado a lo que es Querétaro, pero su núcleo se encuentra a algo así como 12.7 kilómetros de las inmediaciones de aquí, de la ciudad. Entonces también se acordó integrarlo. Bueno, maestro, muchas gracias por habernos traído este video. Explíquenos un poco. Sí, mira, todo lo que comentábamos obviamente se queda en la cuestión teórica del escrito. Esto es más o menos el funcionamiento de la plataforma. Lo que vimos anteriormente es la pantalla de bienvenida. Esto supone que en un proyecto definitivo tú lo cargas en línea y lo puedes visualizar desde cualquier computadora. Obviamente, como aquí nos implementó a ese nivel, estamos hablando de que se cargó localmente en la computadora. Sí. De hecho, también se podía cargar y lo hicimos en una versión móvil para celular. Y aquí vemos el funcionamiento. Tú te despliegas como tal. Un sistema de este tipo funciona por capas. Entonces vemos cómo tenemos las capas. En este caso estamos visualizando la parte del continente. Tenemos el estado de Querétaro. Tenemos los 18 municipios. Obviamente algunos como este que aparece no nos concentramos en ellos. Nos concentramos en los de la zona metropolitana. Como mencionamos, son Querétaro, el Marqués, Corregidora y Huimilpan. Tenemos segmentaciones por colonias, bueno, más bien asentamientos. Visualizamos los polígonos de los predios uno a uno. Cargamos información. Como dijimos, una vez que tú tienes el sistema cargado, el sistema de información geográfica como tal, el software, tú le puedes cargar infinidad de información que tú quieras. O sea, superficie de construcción, superficie de terreno, perímetro, valor, cuestiones que tienen que ver con mejor no solo las variables cuantitativas en este caso, sino variables cualitativas o variables externas y ajenas al inmueble, las calles. ¿Sí? Como tal es la importancia de tener toda la información cargada en el sistema. Esto ya en un nivel más avanzado, que es lo que se trabajó, te permite no solamente tener los valores y tener las características del inmueble, sino que además hallar tendencias y hallar algunos lineamientos que te pueden definir o te pueden ayudar a hacer el avalúo
si tú tienes valores o características de cierta zona. Ok, bueno, perfecto, maestro. Bueno, pues muchas gracias. Pues aquí vemos una manera de cómo operan los sistemas de información geográfica y, como decíamos, esta es una herramienta, ¿verdad? En 10 años puede ser otro, hace 10 años, pero lo importante es que el evaluador sepa pensar, ¿no? Sí, es decir. Ok. Por ejemplo, bueno, en cuestión la tecnología va avanzando, ¿verdad? Muchas cosas, por ejemplo, hoy en día las unidades de evaluación, bueno, trabajan con un software. Las unidades hace 10 años existían, el software no, trabajaban con otros, o sea, evoluciona, ¿no? En este caso, por ejemplo, en una conferencia en Puebla del Congreso Nacional de Evaluación en 1992, ya se habla sobre evaluación comercial masiva, entornos urbanos. Entonces, las plataformas o los sistemas de información geográfica, así como han ido evolucionando, digamos, el modelo, o qué estudios similares hay hacia atrás, tal vez con tecnologías anteriores. ¿Hay estudios similares sobre esto de observatorio de valores, igual separando de la parte comercial o de organismos, precisamente para que el objetivo sea difundir? Ajá. Mira, hace poco escuchaba que aquí en Guanajuato, en algún municipio, no sé si en Celaya o en León, estaban tratando de integrar algo parecido. De hecho, yo cuando estuve en la maestría, tuvimos por ahí un acercamiento con parece que fue con la AMPI, donde nos solicitaron ayuda a la UAC, apoyo para realizar el llamado libro verde. El libro verde consiste en algo similar a lo que hace Catastro con la publicación de los valores paramétricos que tenemos en la sombra de Arteaga cada año. Nada más que el libro verde está basado en cuestiones comerciales. Es decir, a diferencia de Catastro, que a lo mejor sus valores son un tanto más, como lo dice, paramétricos. Sí, sí. Acá sí estamos hablando de valores reales comerciales, incluso operacionales, porque es muy diferente hablar de un valor ofertado a un valor pactado. Sí, claro. Tú puedes poner un valor, a lo mejor pasa mucho en los casos, por ejemplo, de los avalúos que se requieren para algún crédito. Tú dices, como es un crédito, obviamente cuando tú hablas de un crédito hablas también de un enganche. Entonces, al hablar de un enganche, tienes la consideración de que ya diste una parte de lo que vale el inmueble. Entonces, por si el inmueble vale 2 millones, tú diste un enganche de 500,000. Entonces, solamente requieres de crédito 1,500,000. Entonces, como tú así solicitas el avalúo, muchas veces puede que la misma unidad se deje llevar o se deje influenciar porque el cliente les dice, yo necesito 1,5 millones. Entonces el avalúo puede venir influenciado por ese valor de operación que realmente no es correcto. El correcto es 2 millones, pero te dijeron 2 y te dijeron 1,5 porque es el que el cliente necesita. Y lo mismo a la inversa. Si tú requieres vender un inmueble, obviamente lo que te conviene es venderlo lo más alto posible. Entonces, si tú vas con un evaluador y le dices, oye, quiero vender esta casa, hazme el avalúo, tú preferirías que te lo diera lo más alto posible. Entonces ahí es donde podemos tener algún tipo de sesgos. Y lo que comentabas de las plataformas, lo que te decía del libro verde es muy interesante porque al fin y al cabo, si tú tienes un compendio de valores, yo no digo que sean los correctos, pero sí los más exactos posibles a cómo se está moviendo el mercado, es donde vas a tener información que vale mucho. Porque es el problema de la búsqueda en las plataformas que existen actualmente. Tú buscas en base a precios ofertados. Sí, claro. No significa que en eso se vayan a vender. Entonces, el caso de las plataformas, ubico esas. En el pasado no sé si como tal un observatorio de valores exista. Lo que sí sé es que hay diversas cosas, de hecho los podemos ver en el día a día. O sea, uno como evaluador utilizas herramientas que tienen que ver con los sistemas de información geográfica, como el Google Maps, como los mismos sistemas informáticos de las unidades de evaluación, que ellos funcionan como un compendio, a lo mejor no gráfico o geográfico, pero sí un compendio tabular de valores. De hecho, tú mandas un avalúo a una unidad de evaluación y si ellos tenían antecedentes en otro valor, te lo rebotan y te dicen, oye, ¿qué crees? Hace un mes hicimos un avalúo de esa zona y me salió en tanto. Tú lo tienes más alto, más bajo, hay que cuadrar. Entonces, de cierta manera ya hay una especie, pero a lo mejor no todavía en definitiva. Sí. Por ejemplo, bueno, aquí no se menciona, pero la organización, la participación ciudadana, pues encuentra muchos espacios, ¿verdad? Como por ejemplo los observatorios de los derechos humanos. Habría así, ¿no? Diferentes ramas. Habría la posibilidad, por ejemplo, de que hubiera un observatorio de valores ciudadano, o sea, que fuera una especie de mecanismo al alcance de la sociedad, tal vez para contrarrestar, porque, pues sí, lo que dice es real, o sea, la independencia del evaluador hasta dónde, o la libertad existe, ya que, como dices, esta casa tiene mejoras, pero es que hay un antecedente, sí, pero
como la unidad le importa salir bien en las calificadoras, bien rankeada, él no le importa que a veces pagan justos por pecadores, ¿no? O sea, si tú quieres que tu casa perderle valor, construye diferente al promedio, porque si tú le pones acabados superiores al promedio, cuando la vendas, y si ya sigues por crédito, te va a reconocer el parámetro, entonces no te va a llegar, vas a decir, es que no, yo le metí más mejoras, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos perdemos un poco independencia de que tenemos que hacer que camine el sistema, ¿verdad? Porque así es como está hecho. Entonces, las unidades, bueno, pues se entiende, una unidad de evaluación deja una fianza de 5 millones de pesos, la califican mal, se lo quitan, no se va a arriesgar. Prefiere que el cliente, pues ni modo, yo como evaluador sí sé que hay mejoras, pero si el antecedente me causa problema en mi estadístico, mejor lo meto al carril, ¿no? Para que estadísticamente quede. Entonces, como un modelo de participación o de observación ciudadana, ¿habría la posibilidad también? Pues a lo mejor no sé si tanto ciudadana, porque también, digo, es lo que vemos en el caso de las plataformas existentes. Cuando tú ves que publican una casa en venta en alguna página, lo más probable es que esa oferta no venga sustentada por un avalúo, sino que simplemente viene a criterio del propio vendedor. Si yo voy a vender mi casa y le pongo tanto, si pega bien, si no, pues a ver qué vemos, qué hacemos. De hecho, nos ha tocado que al hacer la búsqueda de comparables, nos encontramos con la misma muestra publicada 5 o 6 veces. Y luego revisas y a lo mejor la primera oferta era 2 millones, la segunda 1.900.000, 1.800.000. Y le va bajando. ¿Por qué? Porque resulta que no se vendió. Entonces, realmente lo que tú ves en la cuestión de que a lo mejor alguien que no está involucrado en la evaluación hace este tipo de ofertas, pues es que no son valores como tal muy fiables. Entonces, a lo mejor no es que se requiera tanto la participación ciudadana, sino que hacer que el evaluador haga mejor su trabajo. En esta parte había un poco de polémica un tanto, porque decían que hay un poco de la vieja guardia de la evaluación, que a lo mejor está un poco renuente a adquirir o a someterse a nuevos modelos, a nuevos métodos. Aquí lo que decimos con proyectos como este es que no buscamos cambiar la forma de hacer el avalúo como tal, sino que este tipo de herramientas funcionen como un apoyo. Yo el ejemplo más práctico que pongo es el caso, no sé, de una suma. Tenemos cientos de años, no sé cuántos, pero haciendo las sumas con el mismo método como tal. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros hijos harán las sumas de la misma manera. La diferencia es que a lo mejor antes tú las hacías con un abaco, pero el día de hoy existe una calculadora. Es más, existe un celular con una aplicación. Tú puedes hacer la suma de 2 más 3 y la puedes hacer aquí a lápiz, o la puedes hacer en la calculadora y te va a dar lo mismo. Entonces, eso no significa que haya afectado el resultado como tal. Afectó la forma de hacerlo, te dio una facilidad, pero no tiene por qué interferir con tu proceso. Entonces, como tal, esta plataforma no se involucra con los métodos. O sea, tú puedes usar el método que quieras. De lo que se trata la plataforma es de nutrirte de información fiable, que tenga un filtro. ¿Qué pasa? Que nosotros somos mucho de, como dicen, el ver para creer. Si yo tengo un caso muy simple, ¿no? La regresión lineal. Si tú graficas una serie de datos, a lo mejor cuando los ves aquí escritos en una tabla, uno por uno, no hayas algo que digas, tiene algo extraño. Pero cuando los ves graficados y trazas una recta, ahí sí dices, mira, este de aquí es atípico, porque se salió. A lo mejor no sabes cuánto salió, pero dices, visualmente se ve que está muy por fuera de los demás. Entonces, en ese caso te das cuenta que está diferente. Entonces, este tipo de plataformas, implementando una serie de características matemáticas, estadísticas, te puede ayudar a definir de tu muestreo que hiciste cuáles están bien, cuáles no. Que por eso ya existen muchos métodos. Simplemente esta plataforma sería una herramienta tecnológica que te ayudaría a hacerlo más eficientemente. Ok, entonces, por ejemplo, es interesante porque decíamos en la evaluación tradicional, hace rato era el enfoque de mercado con el método de homologación, que bueno, son factores, ¿verdad? Que la ubicación, que si tiene pendiente, que si está en esquina, la manzana, etcétera, ¿no? Estado de conservación, edad, bla. Entonces, en estas plataformas se puede programar con el método que sea. Alguien podría meter igual el de mercado, etcétera, pero como una extensión o un plus que puede es que se pueden meter variables socioeconómicas, ¿verdad? En estas cartas, porque el método así común, o siempre va a reconocer, en el de homologación común solo reconoce las variables de la casa, ¿verdad? Tamaño, superficie, etcétera, estado de conservación, pero no reconoce variables a veces sociales, como de delincuencia, que pueden afectar el valor. Entonces, ya al tener las variables clásicas en el de mercado, el que programemos, más las sociales,
si después tenemos un lugar donde todavía no se construyen las casas, pero tenemos las variables socioeconómicas, podemos también un poco proyectar o saber cómo se van a comparar, ¿no? Es otra aplicación de los... Así es. O sea, hay infinidad de aplicaciones. De hecho, lo que mencionas es muy curioso, porque cuando uno llena los avalúos, en este caso comerciales, que estás registrado entre la Ciudad Hipotecaria Federal, viene un apartado en su sistema informático donde te dice entorno y te dice, ¿hay iluminación? ¿Sí o no? Y es subterránea, es aérea, demás. Hay línea telefónica, hay agua y demás. Y viene una parte donde incluso te dice, o sea, tú sabes que eso debería contar, pero realmente por la forma en que lo presentan, dices, esto es de relleno. Porque incluso te dice, oye, ¿hay una iglesia? ¿A cuántos metros? ¿Hay una escuela? ¿A cuántos metros? Y tú dices, ¿esto para qué? Obviamente sí tiene que contar en el valor, pero por la forma en cómo se está implementando actualmente no lo hace. Solamente se les alimenta su base de datos. Es mero ¿no? relleno. Entonces, este tipo de datos que ellos están solicitando con este tipo de plataformas vendrían a resaltar, a tener utilidad. Y por ejemplo, bueno, ya hay muchísimas, pero otra aplicación sería, bueno, el tipo de casas y luego con información del INEGI o algo, la rentabilidad o el ingreso de las personas. Y si tú encuentras que en un lugar no se vendieron y ves que está relacionado, o sea, también puedes encontrar o predecir, este tipo de casas se venden en lugares o para la gente con ciertos ingresos, ¿no? Y ahora si vamos a hacer una campaña publicitaria, pues busca en qué zonas la gente tiene sus ingresos para que ahí dirijas el anuncio de Facebook, el que sea. O sea, se puede ir relacionando con muchas disciplinas, ¿verdad? Los temas de información geográfica no tienen límites, ¿no? Es una herramienta y el que lo use puede pensar y llevarlo a aplicaciones. Sí, al final de cuentas yo supongo que sí se hace. A lo mejor no se hace como lo planteamos en esta plataforma, pero al final de cuentas se tiene que hacer. Porque una parte de las cuestiones importantes del sistema de información geográfica es que a lo mejor muchas veces creemos que es el software como tal. Pero no, el sistema de información geográfica, como lo dice el nombre, sistema, conglomera tres conceptos. Los datos, que es la información que tienes, el espacio, que es referenciar esos datos a una ubicación, y la plataforma, el software, ahora sí, ¿con qué lo vas a hacer? Entonces es por ello que es algo relevante. Bueno, ya estamos a punto de cerrar la entrevista, maestro. Recordemos, bueno, es un programa dedicado a estudiantes de especialidad de maestría. Si hay alguien que está en esa parte de la maestría, ya sea seminario de tesis o metodología de la investigación, que le piden desarrollar y quisiera enganchar un tema de titulación, ¿a usted se le ocurre cómo podría derivar, aplicar? Pues usted puede ser en cualquier lado de la República, ¿no? Estas tecnologías, ¿cómo podría alguien continuar con esta investigación o enganchar algún tema de tesis? Mira, la cuestión con este tipo de proyecto es que, así como se lee, hablamos de evaluación directamente, pero realmente puede ser multifacético, multidisciplinario. De hecho, esto, si quisiera desarrollar al 100%, pues abarcaría más allá de la evaluación. Sí. Tendrías que involucrar a gente de informática, a gente con características sociales y con gente hasta de geografía, para que tú tengas la conjugación de varios elementos, de varias disciplinas y puedes desarrollar la plataforma. Ahora, en el tema de evaluación, algo que faltó mucho y que notamos durante la investigación es el tema de la información. Cuando tú haces tu muestreo, me tocó tocar varias puertas, ¿no? Así que en oficinas, en catastro, en INEGI, en plataformas, y en algunos casos, aunque teóricamente se planteaba, resulta que la información no estaba disponible, ya sea porque a lo mejor no hay datos continuos, o sea, a lo mejor hay unos datos parciales, pero no datos para toda la zona metropolitana, o en otros casos están, pero no es tan fácil que te los otorguen, y es entendible hasta cierto punto. A lo mejor no es tan fácil que yo vaya y solicite uno a uno cada uno de los predios de la ciudad y sus construcciones, porque van a decir, no, pues es un elemento a lo mejor de confidencialidad de cada propietario, no es para pasarlo, pero ese es el único detalle. Entonces, en temas de evaluación sí se podría abrir un poco más, también definir lo que comentabas de las variables que definen el valor del inmueble, hacer una lista, digo, ya hay algunos estudios, ¿no? Pero para el tema de la plataforma, hacer una lista de cuáles sí son posibles obtener para cualquier estado de la República en que se aplique y ubicarlos, localizarlos y vaciarlos en la plataforma. Perfecto, maestro. Y bueno, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados, ¿qué mensaje le manda a los estudiantes de especialidad y maestría? Es libre la respuesta. Sí. Bueno, respecto a ello, digamos que uno de los inconvenientes de esta maestría es que a lo mejor tiene un enfoque muy diferente a otros. Otros tipos de especialidades son
con un enfoque más bien de investigación. En este caso hablamos de un enfoque profesionalizante. Entonces a lo mejor un tantito el mensaje es que hay que tener un poco de paciencia, porque a lo mejor mientras tú estás ahí no tienes mucha idea, porque como carecemos, digo, en cuestión de inmuebles, la mayoría de estudiantes son ingenieros civiles o arquitectos. Y algo que he notado es que en la mayoría de los planes de licenciatura no hay alguna asignatura de evaluación, como si la hay en estructuras, construcción hidráulica o cualquier otra disciplina, pero como tal en evaluación no hay. Entonces, muchas veces quien está en la maestría de evaluación no tiene esa práctica profesional de los avalúos. Entonces, sí sería un tanto desarrollar temas y acercarse a gente que a lo mejor ya está insertada en el campo, para ver con qué se puede contribuir e incluso tú cómo puedes jalar tu conocimiento académico que adquiriste durante la maestría y aplicarlo ya en la vida profesional. Ok, bueno, pues muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, maestro, y bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final del capítulo 6 de los 12 que forman esta primera temporada. Así que los invito a que nos acompañen en el capítulo número 7, donde conoceremos a nuestro siguiente maestro del valor, quien nos ayudará a entender por qué saber evaluar es saber pensar.